Bajarás al sepulcro en madurez como a su tiempo recogen los haces el trigo. Esta sentencia de Job en su capítulo 5, versículo 26, parece tener mucho de cierto en esta historia ocurrida en el convento de San Ángel, misterio que persiste aún en nuestros días y el cual es relatado por dos conocidos profesionistas que hoy en día solo nos permiten decir su nombre. Ellos afirman que lo ocurrido aquella noche no fue producto de su imaginación, pero vayamos directamente al relato que ellos mismos nos hicieron. Ambos pertenecen a la religión católica y, como es una tradición, fueron enviados por sus padres a tomar ceniza, lo cual hicieron en el Templo del Carmen, en San Ángel, en donde vivieron durante muchos años Daniel, Carlos y Juan. Al salir de la iglesia, a Daniel se le ocurrió hacer una apuesta macabra. «Oye, Juan», dijo reflejando una sonrisa, «¿serías capaz de pasar una noche en el convento?» Y le respondió, «Si tú me acompañas, hasta un mes». Daniel continuó diciendo, «Te daré 10,000 pesos si duermes solo ahí adentro». Juan se acercó hasta él diciendo, «Yo te daré mi motocicleta si me acompañas». Ellos estaban hablando en broma del asunto, cuando se encontraron con Carlos, quien preguntó de inmediato, «¿De qué hablan ustedes? ¿Cuál motocicleta?». Por lo que ambos se dieron la tarea de explicarle la apuesta que venían haciendo, la que consistía en pasar una noche en el convento. Todos conocen los rumores de que las momias salen de sus ataúdes y recorren los pasillos rezando en determinadas noches, pero uno de ellos confiaba demasiado en sus creencias. «Pamplinas, los muertos están», dijo Carlos. «Entonces, ¿no tienes miedo a pasar una noche ahí?», preguntó Daniel. Él contestó con seguridad, «Claro que no». «Bien, pues entonces les daré mi carro si pasan ambos una noche en el convento», concluyó Carlos, al verse seguro de que ganaría, ya que él era el único que al parecer no tenía miedo. La oferta era tentadora, por lo que ambos aceptaron, no sin antes dar algo a cambio, por lo que su motocicleta quedó en garantía. El trato fue cerrado, seguros que nadie los vería, ya que desde pequeños sabían cómo entrar al convento. Llevaron un termo con café, sándwiches, una pequeña botella de licor y además una lámpara de mano, una veladora y su propósito de hacerse dueños del auto. Se instalaron en una celda que perteneció a uno de los superiores y hacían bromas con respecto al nuevo auto que tendrían. Ambos acordaron dormir para que de esta manera el amanecer fuera más próximo, ya que estaban seguros que nada interrumpería su sueño, pero justo a la medianoche los despertó un grito espantoso y desgarrador. Juan y Daniel se despertaron de inmediato, se asomaron hacia la calle tratando de encontrar algo. «¿Qué fue eso?», preguntó Juan. Daniel respondió, «Nada, debe ser un borracho que está golpeando a una mujer, no debes preocuparte, mejor duérmete». Ambos trataron de conciliar nuevamente el sueño, pero escucharon rumores, ahora eran rezos. Y al mirar hacia la puerta descubrieron un resplandor de velas encendidas. «¿Nos habrán descubierto?», pensaron ambos con algo de temor, pero esta vez por perder la apuesta, así que decidieron esconderse en otro lugar. Al salir del cuarto, miraron una procesión de frailes en los claustros bajos, entre los arcos. No se les veían los rostros. Adelante se podía apreciar una monja carmelita, seguida por 2 caballeros vestidos a la usanza colonial, 2 frailes atrás y otros cerrando la procesión. Todos llevaban velas. «Mira, ¿no serán muertos?», preguntó Juan señalándolos. «Estás loco, ¿cómo van a ser muertos?», mencionó con valor Daniel. «¿No lo recuerdas? Es miércoles de ceniza, esta debe ser una ceremonia religiosa nocturna», señalando de igual manera a la procesión y esos hombres vestidos según las costumbres de la época colonial. Como lo mencionamos antes, aquellos jóvenes eran universitarios, de cultura y criterio moderno. Pero la verdad es que aceptan que en esos momentos sintieron un escalofrío. Al pasar la procesión, ambos decidieron regresar a su celda para conciliar el sueño. Iban a volver a su cama dura cuando dejaron de escucharse los murmullos y rezos,
Pero entonces se volvió a escuchar el grito tenebroso y lo multiplicaron los ecos del convento. «Tened misericordia, piedad», gritaban. Juan se levantó de inmediato. «¿Ves? ¿Y ahora qué me dices?» «Que para hacer procesión suena muy feo», aceptó Daniel. «Si nosotros somos intrusos, también ellos lo serán». Fueron hacia la planta baja cuando escucharon: «¡Atrás, malditos! Vais a cometer crimen en nombre de Dios». Los jóvenes pudieron notar que se trataba de castellano antiguo, por lo que acordaron entrar hasta aquella habitación. 2 monjes azotaban la espalda de la monja delante del pequeño altar donde estaban las momias. No comprendieron aquel espectáculo, pero sintieron como los pelos se les erizaban. La monja era azotada cruelmente. «¡Deteneros!», decían 2 hombres. «Sois religiosos y desconocéis la piedad y la justicia». Entonces un fraile leyó un documento. Todavía los jóvenes seguían creyendo que se trataba de una ceremonia religiosa secreta. «Este santo tribunal, basado en las reglas eremitas, os condena a ser enterrados vivos». Había 3 huecos en el piso como fosas, y cada uno de los caballeros y la monja estaban entre cada fosa, sujetos con cadenas por los frailes. Fue entonces cuando los arrojaron con todo y cadenas dentro. Procedieron a clavar unas gruesas tarimas para cubrir las 3 fosas. Escapaban los gritos, aunque apagados, de aquellas 3 personas, al compás de los golpes huecos del martillo. Los jóvenes miraban sin encontrar explicación alguna a todas sus preguntas que les surgían en la mente. Entonces, el fraile, que parecía el superior de la orden de los carmelitas, volvió a hablar utilizando genuflexiones antiguas olvidadas. «Vosotros 2 seréis emparedados. Repetid la sentencia de Jeremías: maledictus qui facit opus Dei negligenter». Un fraile alarife aguardaba cerca de 2 nichos debajo de una arcada del recinto. Entonces el fraile superior indicó a los frailes sus nichos. «Entrad ustedes 2 y recibid vuestro castigo». Ambos monjes acataron y aceptaron su castigo. Se procedió a emparedarlos con mezcla y tabiques. Con ello la ceremonia había terminado, pero los 2 jóvenes no podían dejar de preguntarse lo que estaba ocurriendo. «Oye, Juan, ¿crees que esas 5 personas puedan asfixiarse?» «Eso mismo pensaba», dijo Daniel. «¿Cuánto tiempo los dejarán ahí?» Ambos miraron que la procesión iba de regreso, por lo que Daniel dijo con valor: «Mira, ahí vienen, vamos a preguntarles». Al ver el gesto de disgusto por parte de Juan, accedió a explicarle: «Piensa mejor que si esas personas mueren por asfixia, nosotros seremos algo así como sus cómplices. Preguntémosle al que viene adelante». Ambos se acercaron con prudencia, pero finalmente Daniel preguntó: «Perdone usted, pero creo que ha llevado las cosas más lejos de lo normal. Mi amigo y yo pensamos, pues». Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte grito al mirar que aquellos monjes que caminaban de regreso no eran más que esqueletos de ambulantes. El murmullo de voces y rezos se hizo más intenso. Y entonces vieron los demás monjes bajo el mismo aspecto fantasmal. Por unos momentos se quedaron petrificados, sin poder hablar, mudos de terror. Al recobrar el habla, Daniel le dijo a su amigo: «¡Corre, Juan, corre!». Y echaron a correr, escaleras arriba, buscando la salida. Bajaron temblando, con riesgo de caer por las ventanas de la cual se habían servido para entrar. Y fue justo ahí donde cayó Daniel. Juan corrió a su auxilio. «Levántate, Daniel, levántate», decía con desesperación. Juan tomó a Daniel y, sirviéndole de apoyo, llegaron al callejón. Pero a los pocos metros Daniel no pudo caminar más y se desplomó. Con trabajo su amigo lo llevó hasta su casa, donde fue examinado por el doctor. La madre de Daniel indagó preocupada: «¿Qué le sucede a mi hijo, doctor?». «Un fuerte golpe en la cabeza, pero le noto además un fuerte shock nervioso.
Daniel tardó semanas en recuperarse y Juan escribió una carta pidiendo ayuda a unos investigadores, quienes se encargaron de darle la explicación conveniente al asunto. El primer convento fue fundado por los eremitas en el Monte Carmelo, en Palestina, de donde se pasaron a España, y el convento de San Ángel fue construido en 1615 por la Orden Regular de Monjes Carmelitas, fundada por el religioso inglés Simon Stock. Ahora bien, ¿a quién pertenecían las momias que Daniel y Juan vieron en el miércoles de ceniza? Bueno, a finales del siglo XVI llegaron a México los hermanos Careto, o Carreto. Ellos vieron gente alejarse y restos de hogueras en la Plaza Mayor. Aún humeaban. Momentos después se presentaron ante Maese Zavala en el callejón de Aviles. Fue ahí donde recibieron la noticia de que su padre había sido quemado en la hoguera bajo el cargo de hereje formal, apóstata, dogmatizante práctico y especulativo. Y en cuanto a su hermana, se había iniciado de novicia en el convento de las Carmelitas. Fue entonces cuando ambos hermanos juraron sacar del convento a su hermana, ya que ambos no creían más en la religión que había matado a su padre. Nunca se supo, sin embargo se sospechó que Maese Zavala denunció a los hermanos porque al presentarse al convento fueron recibidos por frailes y soldados. Después de breve lucha en la cual ellos perdían, decidieron retirarse, no sin lanzar de nuevo amenazas. Volveremos con 1000 hombres si es preciso, y sacaremos a nuestra hermana del convento. Al día siguiente, fue interrogada la novicia María Careto por la superior del convento. La hermana, al saber lo ocurrido, pidió le dejaran ir con ellos, mas la superiora se lo negó, mandando encerrarla en una celda. Con el fin de evitar el asalto, la novicia fue enviada al convento de San Ángel, y fue ahí donde recibió la cruel sentencia. Seréis encerrada en solitario, hasta que os llame Dios a cuentas. Fueron las palabras de la superiora, pero los 2 hermanos de María no cejaron en su empeño. Sobornaron a 2 jóvenes legos del convento para que les dejaran entrar al alba y rescatar a María aprovechando el sueño de los frailes. Los hermanos Careto se acercaron al convento. Ya en su interior, los 2 legos los recibieron, y antes de que llegaran a la celda de su hermana, fueron sorprendidos. ¡Alto! No deis un paso más. ¡Sacrilegio!, se escuchó por todo el convento. Se tocó la campanilla de alarma del convento y se reunió la comunidad. ¿Qué sucede?, decía el superior. ¿Qué significa esto? A lo que un fraile respondió: estos, ayudados de los legos Juan y Pablo, trataban de liberar a la novicia. Los hermanos con valor dijeron: vuestra religión mató a nuestro padre, dejad que marche nuestra hermana. El superior lo miró con frialdad y dijo: la novicia María Careto no saldrá de aquí, ni vosotros tampoco. Encerradlos. Tras breve lucha, Vittorio y Nicolo Careto fueron encerradas en las sórdidas mazmorras del convento. Poco después, llegaba a su sentencia con ese simbolismo a que fueron dados los religiosos de aquel siglo. Proceded al castigo, conforme Jeremías, capítulo 48, versículo 10. En cuanto a los legos Juan y Pablo, con respecto a la novicia y sus hermanos, ved a Job, capítulo 5, versículo 26. La cruel condena, apegada a las reglas religiosas de esa época, fue dada. Dicen estas personas que fue esta sentencia la que presenciaron Juan y Daniel aquella noche. Esto también explicaría por qué las momias de San Ángel tienen rictus de desesperación en sus apergaminados rostros.